esa canción se las queremos dedicar a todos ustedes. Sabemos que es Dios el que nos bendice, que es el Dios el que nos guarda y el que muestra ese favor, ¿sí? Él te ama, ¿sí? Y es con el pensamiento que tú y yo debemos todos los días, permanentemente, tener, ¿sí? Hoy vamos a ver una, o sea, ustedes dirán, no, pues es que siempre dice lo mismo, pero la verdad es espectacular, de verdad, hoy lo que Dios nos va a hablar, porque es muy práctico, o sea, son cosas con las que nosotros tenemos que luchar todos los días, ¿sí? Entonces, cuando estaba preparando la charla, yo decía, wow, claro, 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 esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que trabajar, y sé que es lo que cada uno de nosotros tiene que empezar a trabajar. Entonces, hoy vamos a ver cosas muy, muy chéveres, voy a compartirles entonces pantalla para que podamos nosotros pues, mirar la bendición que Dios nos tiene, ¿sí? Entonces, la sesión 11, nos faltan 2 para terminar. O sea, cuando terminemos esta nos faltan 2, la 12 y en la 13, que ya son los pasos a la libertad en Cristo. O sea, que hay otra que es teórica y ya la otra se convierte completamente en una reunión práctica. Ay, dice que su conexión a internet es inestable. Esperemos a que solucionemos problemas de internet. Ahí que ya está pensando, listo. Mire lo que dice. Dice, resiste la tentación y la acusación. Sí, eso es lo que nosotros hoy vamos a hablar, hoy vamos a, Dios nos va a mover a que podamos tenerlo muy claro. Entonces, que hay que resistir esa tentación y la acusación. El fondo, pues, es como toda esa maraña, toda esa algo, se llamaba psicodélico ese fondo, y creo que estamos en un mundo que es muy psicodélico. Entonces vamos a ver lo que es la tentación, vamos a mirar qué es lo que manda Dios con respecto a resistir esa tentación, cuáles son los canales de tentación en nuestra vida, cómo combatir esas acusaciones. Vamos a mirar que hay una vía de escape, ¿sí? Porque no, Dios no nos manda una tentación más allá de lo que nosotros podamos soportar. Eso lo dice precisamente el versículo clave de esta lección. Y vamos a mirar pues que hay unas diferencias que existen entre la palabra que es la acusación y la convicción, ¿sí? Que nos da el Espíritu Santo. Y finalmente me gustaría como unos testimonios, ¿sí? Que ustedes mismos nos compartan qué ha pasado en este tiempo, por qué cosas ustedes han estado luchando, cómo Dios ha hablado en cada una de las diferentes sesiones que hemos tenido. Entonces vamos a nuestro tercera diapositiva. Y pues la pregunta es, ¿qué es la tentación? Yo quisiera preguntarle a Viviana, por ejemplo, Viviana que es tan juiciosa, ¿qué es la tentación para ti? Viviana Patricia. Hola, Lecito, ¿cómo Hola, está? mi hermosa, Bueno, preciosa. bueno, la tentación es, yo pienso que es como, que no tengo como la palabra en estos momentos, no sé si es pruebas o es Lo que tú quieras como decir, pues, ataques del enemigo, ataques del enemigo. Listo, ataques del ataques del enemigo. enemigo que ponen la mente de cada uno. Bueno, muy bien. Olguita, ¿qué Entonces, por dice? eso es importante resistir. Bueno, listo. Olguita, ¿qué dice? ¿Qué será tentación? Olga Teresa, la única Olguita. No encuentro el micrófono. Pues a ver, la tentación es siempre esa atracción hacia lo que realmente a mí no me conviene y a lo que no debo ver, lo que no debo escuchar, a, a caer en esas cosas que antes practicábamos y a dejarnos llevar por esas tendencias. Ajá, bueno, muy bien. Esa está un poquito más completa, ¿cierto? Bueno, a ver, ¿quién más? ¿Quién más nos quiere decir? Erika, Erika, que no la veo. ¿Qué será la tentación? Ya aquí estoy. Ah, véala ahí está. A ver, yo como que junto lo que acaban de decir mis dos compañeras, yo pienso que también puede ser una prueba, puede ser también esos, no sé, esos deseos, solo que no pienso que solo sea el enemigo, sino que también nuestra propia carne nos lleva hacia eso.
Nuestra Pueden ser cama. las cosas que nos gustaban antes y nos parecía que eran muy normales, pues porque no teníamos esa conciencia. Y ahorita somos, pues nos dimos cuenta precisamente del daño que nos hacen Claro. y que desagradan al Señor. Muy bien. Bueno, a ver, Alexita, el micrófono. No se escucha. ¿y quién me silenciaría? Ahí ya. Gladysita, tú me... No, yo no toco nada. Me echa la culpa a mí. Siempre es así. Pues, a ver, yo lo veo, la tentación es algo que nos atrae, es algo que está latente, Ujú. es algo que se muestra de una forma como Soslayada. como una forma, algo así, sí. Pero la tentación es algo que está siempre a la vuelta de la esquina, a la vuelta de abrir la puerta. Ajá. Bueno, muy bien. Es el Todo lo que impulso a ustedes hacer algo dijeron, que no me hace bien. tal cual es, ¿sí? Todo lo que ustedes dijeron bien, pero vamos a mirar y vamos a analizar un poco más qué es lo que realmente es tentación, porque claro, son pruebas, ahorita decía por el chat, Ginés decía, es como ese impulso a hacer todo lo que no nos hace bien, pero vamos a ver que no es solamente lo que nos hace bien, sino que hay otras cosas que pueden ser muy buenas a nuestro parecer, pero que finalmente nos pueden llevar a hacer algo contrario a lo que Dios quiere, ¿sí? Entonces, vamos a 1 Corintios 10:13. 1 Corintios Yo 10:13. se lo leo, Hágale, yo léalo, se lo leo. diga lo que usted diga, como usted diga. Uy, amén. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Amén. Amén. Sí, entonces, habla primero que todo que todos, ¿sí? Vamos a ser tentados, ¿sí? Y que todos vamos a tener diferentes tipos de tentaciones, ¿sí? Pero que ninguna tentación va a ser tal que pueda, mejor dicho, que nosotros no podamos superar, que sea más grande, ¿sí? Que nosotros no podamos superar, ¿sí? Hasta ahora es lo que dice. Todavía no nos explican exactamente qué es la tentación, ¿cierto? Dentro de lo que ustedes dicen, muchas veces, ahorita lo decía Ricardo, son cosas a través del chat, ustedes también pueden dar sus opiniones, y decía él, es todo aquello que nos lleva a pecar, ¿sí? Entonces, la tentación está ahí, ¿para qué? Para que nosotros caigamos en ella, ¿sí? Hay una diferencia, ¿cierto? Una cosa es la tentación y otra es el pecado, ¿sí? Entonces, la tentación existe para que nosotros pequemos, ¿sí? Pero no quiere decir que si yo soy tentado, estoy pecando, ¿sí? Eso es muy importante. ¿Cómo lo podemos entender un poco mejor? ¿En quién nosotros podemos ver que fue tentado pero sin pecado? Jesucristo. ¿Cierto? Jesucristo dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Sí, por eso él sigue siendo nuestro ejemplo, por eso es que el sacrificio de él fue válido, ¿sí? Y pues lo primero que nosotros tenemos que pensar, bueno, entonces, qué es esa tentación? Entonces, mire, lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta con respecto a la tentación es que nosotros siempre vamos a ser tentados a vivir a nuestra manera, ¿sí? O sea, que la tentación, quiero leerla tal cual como la describe el pastor Neil Anderson acá en el libro, y dice lo siguiente. Dice, el poder de la tentación está directamente relacionado con el poder de las fortalezas mentales. No, eso no era lo que les quería decir. Aquí sí. Dice, puesto que desde el nacimiento no tenemos la presencia de Dios ni el conocimiento de sus caminos, aprendimos a vivir independientemente de Dios. En lugar de hacer frente a nuestras necesidades por medio de una relación viva con nuestro amante Padre Celestial, procuramos enfrentar solos nuestras necesidades. Desarrollamos patrones de pensamiento y hábitos que centraban nuestros intereses en nosotros mismos.
O sea que cuando hablamos de tentación, es todo aquello que a ti y a mí nos lleven a vivir de manera independiente de Dios, ¿sí? Cuando tú y yo, la tentación nos lleve a que satisfagamos nuestras necesidades, pero no de la manera en que Dios quiere, sino a nuestra manera, ¿sí? Entonces eso se convierte en una tentación. ¿Qué dice Filipenses 4:19, Ana Sofía? Yo ya lo tengo. Ah, bueno, Yo hágale, también ya lo tengo. la que quiera. Alenita. Bueno, dice, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Listo. Dios nos da una promesa y nosotros decimos amén, aleluya, amén. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando veo la necesidad, veo que el tiempo pasa y no sucede absolutamente nada, entonces yo digo como que Dios como que se está tardando, yo le doy una ayudadita. Y ahí es donde llegan todas las tentaciones, cuando tú y yo queremos meter la mano en lo que es la voluntad de Dios, que es perfecta, ¿sí? Y se nos olvida que esa voluntad de Dios es perfecta y ahí llegan los diferentes tipos de tentaciones que nosotros vamos a ver. Ahorita yo quiero que ustedes vean un cuadrito donde hasta por hacer cosas buenas, ¿sí? Esas cosas buenas nos pueden llevar a ese mismo pecado, pero siempre vamos a estar tentados. Entonces, vea, dice 1 Corintios 10:23, si me lo busca por favor Ricardo, y mi lanza, 1 Corintios 6:12. Ojo, porque es que uno siempre es pensando en que tentación es listo, es pecado. Tentación, pecado, ¿no? Hay muchas cosas que pueden ser buenas y que pueden ser lícitas, ¿sí? Pero que cuando no tengo el equilibrio adecuado, lastimosamente, eso que en un principio fue bueno, se puede convertir en una tentación y llegar a lo que es el pecado, que es lo que Dios no quiere que nosotros vivamos. ¿Por qué? Porque estamos intentando vivir nuestra vida independiente de Dios. Ricardo, 1 Corintios 10:23, ¿qué dice? Todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Muy bien. Juan Carlos. Listo, jefe. Dice, todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. No dejaré que nada me domine. Ojo, nosotros y Dios ahorita nos dice que Él iba a proveer todas las cosas, ¿sí? ¿Para qué? Para que Él iba a suplir de todo lo que nosotros necesitamos. La pregunta, digamos que a lo más profundo en nuestro interior, allá en nuestra mente, es si tú y yo realmente creemos que Dios va a suplir todas nuestras necesidades. Porque muchas veces ahí es donde llega la tentación. Y mira lo que dice este cuadrito, que me encanta. No sé si ustedes lo alcanzan a leer desde allá. Dice, el descanso físico. El descanso físico es necesario, lo veíamos el día miércoles. Hay que descansar, es necesario ese reposo. Pero ¿qué pasa? Que lastimosamente cuando ya nosotros lo volvemos una prioridad, ese descanso físico se puede volver en pereza, ¿sí? Entonces, yo me acuesto a dormir, pero entonces ya no me quiero levantar y ya me da pereza el resto. Y exacto, entre más duermo, ¿cierto, mi amor? Hay gente que le Más pasa sueño eso. me da. El silencio, hay personas que son silenciosas, prudentes, pero se puede volver incomunicación. Ya no hablo con nadie, no me interesa nadie, no quiero hablar con nadie, ¿sí? Entonces, algo que puede ser algo bueno, si todo me es lícito, ¿sí? Se puede convertir en pecado. Entonces, miren lo que es la tentación, eso es lo que queremos mirar. El placer físico, miren, placer físico, todo lo que tiene que ver con el aspecto sexual, dice, se vuelve sensualidad, ¿sí? Y muchas veces cuando hablamos de tentación, las personas inmediatamente relacionan tentación con la parte sexual. Pues, ¿por qué? Pues porque obviamente es a lo que más énfasis se le ha hecho en este siglo XXI, ¿sí? Tanto ahí que usted véase la serie que usted se vea en Netflix y usted va a ver algo en la parte sexual, ¿sí? Donde es lo que más llama la atención, es lo que más énfasis se tiene. Entonces, el placer físico, que es una bendición en el matrimonio, se vuelve lastimosamente un pecado como la sensualidad. La rabia, mire, la rabia, y yo en estos días lo trataba, no me acuerdo con quién, creo que era en J+25,
Jesús dentro de sus emociones, él llega al templo, ve esa cantidad de personas haciendo lo que no sabe y él se enoja, él le dio rabia. Ay, Jesús rabia. Sí, él le dio rabia. ¿Sí? Y cogió y volteó todas esas mesas. Él no lo hizo, ay, voy a voltear esta mesa en el nombre mío. No, él cogió y elevó esa mesa porque fue un enojo, ¿sí? Fue una ira santa. Pero lastimosamente esa rabia, cuando nosotros no sabemos dominarla, se vuelve furia y mal carácter. Entonces ya se convierte en pecado. Esa puede ser una tentación. Eso puede ser algo que esté trabajando en tu vida. La generosidad, ¿sí? Que es buena, se vuelve despilfarro. Miren el cuidado de sí mismo, ¿sí? Estar pendiente, que uno se arregle, que uno se organice, que eso se puede volver egoísmo. Entonces yo ya no pienso en los demás, sino que pienso solamente en mí mismo, ¿sí? Entonces ya no me interesa nadie más, ¿sí? Yo estoy bien, estoy organizadito, pero no me interesa la demás gente, ¿sí? La habilidad para ganar, ¿sí? Aquellos que tienen esas posibilidades, que son muy buenos negociando y todo eso, se vuelve que avaricia, lo que vemos en el mundo. Hay gente que es súper pila para los negocios, para hacer una cosa, para hacer dinero, pero lastimosamente eso se vuelve avaricia, querer alcanzarlo todo. El respeto por sí mismo, que es bueno, que es importante. Tú y yo nos tenemos que cuidar a nosotros mismos, tú y yo nos tenemos que respetar. Pero cuando eso se vuelve o dejamos que no tenemos cuidado con esas tentaciones, se puede volver orgullo o vanagloria. Entonces, donde lo único, y yo quiero que todo gire alrededor de mí. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, ojo, porque todo me es lícito, ¿sí? Todo me está permitido, pero no todo me conviene y no puedo dejar que esas cosas lleguen a dominarme, ¿sí? Entonces, ojo, porque la tentación es mucho más de la parte sexual. Entonces dice, quiero que vayamos por favor a 1 de Juan 2, 15 al 17, por favor, Luz Aide, me lee 1 de Juan 2, 15 al 17. Y aquí vamos a ver unos canales de la tentación, por dónde es que llega esa tentación a nuestra vida, cómo es que llega, cómo es que nosotros lastimosamente todos los días, porque este tema no es un tema para el día sábado, este tema es de hoy hasta el resto de nuestras vidas, hasta que, mejor dicho, viejitos, nosotros tengamos que entregarnos a la presencia del Señor, porque siempre van a ser los mismos canales de tentación que el enemigo utiliza en nuestra vida. O sea, usted no puede decir después, ay, mira, yo no sabía que así funcionaba. Ay, mira, así es la tentación. No, porque ya lo estamos diciendo, estos son los canales y nos los han dicho una y otra vez. Entonces, Luz Aide, te escuchamos. 1 de Juan, capítulo 2, del 15 al 17. ¿Qué dice? Espera que la estoy buscando. 1 de Juan está al finalizar la Biblia, Luza. Pero lo que pasa es que los de magisterio siempre se demoran. ¿Sí? Lo tengo. Oiga, qué fastidio que yo no sé qué le está diciendo cosas. Solamente hacen paro. Ah, para eso sí son rapiditos. Ya lo tengo. Bueno, dale, Olguita. No amen al mundo ni a nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, provienen del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Listo, muy bien. Entonces, ahí vemos que hay 3 canales de la tentación. El primero dice los deseos de la carne, ¿sí? Y nosotros sabemos que estamos permanentemente combatiendo ¿con qué? Con hacer mi voluntad o hacer la voluntad de Dios. Cuando hacemos nuestra voluntad, esos son los deseos de la carne. Eso es lo que el mundo quiere que nosotros hagamos, ¿sí? El segundo, deseos de los ojos. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos dejando entrar a todo lo que nosotros vivimos? ¿Sí? Y tercero, la arrogancia o el orgullo. A mí me gusta más como el orgullo de la vida, ese orgullo, es que yo. Así, esas cosas son todo lo que, por donde ingresa esa tentación, ¿para qué? Para que nosotros caigamos en pecado. Y en Génesis 3, del 1 al 6, le voy a pedir por favor a mi esposa, que por favor me lo lea. Vamos a ir mirando que finalmente así fue que Satanás
tentó a Adán y a Eva. ¿Sí? Vamos a mirar que es exactamente igual, ¿sí? Son los mismos canales de tentación y es de la misma forma en que cada uno de nosotros es tentado hoy en día, ¿sí? Entonces, ¿qué dice Génesis 3, del 1 al 6? Vamos a ir parando para que veamos como la relación que existe con cada uno de sus canales, amor. Bueno, la caída del ser humano. Así. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe que... Espérame, amor. Entonces miren que ahí en la primera parte, Satanás se acerca a la mujer y le dice, es cierto que ustedes no pueden comer de los árboles, ¿sí? O sea, primero que todo está llegando a ese deseo que ellos tenían, ¿sí? Y entonces luego les dice, acuérdense que Satanás es engañador, ¿sí? Siempre nos va a tratar de engañar, ¿sí? Dice, no es cierto, no morirán, ¿sí? Entonces, siempre él va a buscar engañarnos, ¿sí? Siempre él va a apelar a esos deseos que nosotros tenemos en nuestra carne, ¿sí? ¿Para qué? Para que nosotros, aquello que nosotros no tenemos, pues lo codiciemos, ¿sí? Para poderlo tener, no en las fuerzas de Dios, sino en nuestra propia fuerza. Porque mire que él dice, de todos los arbustos, y Dios no les había dicho, sino que no podían probar del árbol del conocimiento del bien y del mal. Solamente uno, pero tenían el resto para poderlo hacer. Pero él llega y los engaña, ¿sí? Y los seduce a través de ¿qué? De ese deseo de la carne. Sí. Dice, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Listo, hasta ahí. La lujuria de los ojos, ¿sí? Lo que tú y yo vemos, ahí lo podemos decir, lo que escuchamos, lo que nos dicen, ¿sí? Todas esas cosas que causan como ese deseo en nuestro interior. Dice que ella vio ese fruto y vio que era apetecible, que era deseable, ¿sí? Hoy en día, y hablo sobre todo a nosotros los hombres, ¿qué es lo que pasa cuando uno va, bueno, cuando sobre todo Brandon, John Jairo, Juan Carlos, va por un centro comercial, ¿sí? Y usted empieza a mirar y son las mujeres con falta de ropita, qué pecado, que uno dice, ay, Dios mío, por favor, que puedan comprar un poquito más de ropa, ¿sí? Otras que lastimosamente como que la ropa no les sirve bien porque como que colocan una talla menor. Entonces quedan así como forradas, como que no pueden ni hablar. ¿Y qué es lo que está haciendo? Mira como me tapa los ojos Brandon. Entonces, todo llega ¿por qué? Por los ojos. No es casualidad de que todas las propagandas, toda la publicidad tenga modelos y todas las modelos tengan que salir casi que sin nada de ropa para vender. Eso no es una casualidad. Es que los ojos los llevan a usted a tomar decisiones. Y lo que busca Satanás es sumirnos a nosotros en ese engaño, ¿sí? En ese deseo de alcanzar lo que yo no tengo, ¿sí? Y no de ser feliz con lo que tú ya tienes. Entonces, sale, en estos días creo que hablaba con mi papá, me decía, no, es que yo quiero un carro 2021. Yo decía, papá, ¿y por qué no está contento con el 2018 que tiene? No, porque ya está muy viejo, ¿sí? Pero ¿qué es lo que lo lleva a eso? El deseo de sus ojos, de querer tener algo mejor, de querer aparentar, que le digan a usted, ese carrazo que tiene, ¿sí? Pero no realmente para lo que fue hecho, que es para transportarlo a uno de un lugar a otro, ¿sí? Entonces nosotros siempre, mire cómo eso nos puede tentar a nosotros, ese es el canal de tentación para nuestra vida. Cuando tú y yo nos comparamos, que mire lo que yo tengo y mire lo que el otro tiene, y mire lo que yo hago y mire lo que el otro hace. Eso es pura tentación y ese es el siguiente canal por donde entran todas las tentaciones. Y finalmente, ahorita también lo leí a mi esposa, dice
se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal, ¿sí? ¿Qué es el orgullo de la vida o la vanagloria de la vida? Es la mentira satánica de la nueva era que nos lleva a nosotros ¿a qué? A querer ser como Dios, ¿sí? ¿Qué significa eso? A que nosotros mismos querramos conducir nuestra vida, a que nosotros tomemos nuestras decisiones, a que nosotros realmente seamos aquellos que digamos que, no, yo voy a decidir, yo voy a tomar esa decisión y no le consultamos a Dios. Eso es orgullo, eso es vanagloria, ¿sí? Yo a mi papá lo quiero mucho, pero él siempre, cuando uno está hablando con él utiliza la palabrita, y así ustedes se van a dar cuenta qué tanto orgullo hay en su vida. Cuando usted dice yo, ¿sí? Es que yo hice esto, es que yo hice lo otro. ¿Sí me están escuchando? ¿Qué quietico, amor? Es que ese internet está como... Es que yo hice tal otra cosa, es que yo... Y todo lo más importante de la vida es el yo, ¿sí? ¿Y dónde quedan los demás? ¿Y dónde quedan las diferentes situaciones? Quisiera que por favor Ginette me colaborara con Primera de Juan 5:19. Stephanie, muy bienvenida. Por favor, Primera de Pedro 5, y vamos a leer del 5 al 11. Y doña Florinda, por favor, Juan 15, del 8 al 10. Y vamos a ver todo lo que tiene que ver con ese orgullo de la vida. Ginette. Sí, señor. ¿Sí me escuchan? Sí, señora. ¿Sí me escuchan? Sí. Ah, bueno. Primera de Juan 5:19. Dice, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. Señora. Hasta ahí, ¿cierto? Sí, señor, solamente el 5:19. Entonces, ojo, el mundo está bajo el control del maligno. ¿Qué es lo que hay en el mundo? Pura vanagloria. Todo el mundo quiere ser como autosuficiente. Yo recuerdo claramente antes de la pandemia, como todo el mundo hablaba acerca de, es que lo que yo busco en mi vida es poder ser independiente. Y lastimosamente hoy tenemos que decir que no existe nadie que sea independiente, porque todos dependemos los unos de los otros. O si no, vayan en la parte económica a ver quién fue el que está ahorita en la peor situación, si no son aquellos que eran supuestamente independientes, porque nos dimos cuenta de que nadie es independiente, todos dependemos los unos de los otros, ¿sí? Bueno, siguiente, Primera de Pedro 5, del 5 al 11. ¿A quién le dije? Ah, Stephanie. Y si no, Marta Inés. ¿Listo ya? Ah, Stephanie como que salió mejor. Marta Inés, entonces, Primera de Pedro 5. Asimismo, Dale. Asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos, muéstranse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos. Pero da gracias a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte a su debido tiempo. Depositen en él toda ansiedad porque él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio y manténganse en alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. A él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, Stephanie. Mire que yo creo que no hay nada peor que Dios se oponga a nosotros. ¿Sí? O sea, cuando tú y yo somos orgullosos, cuando tú y yo creemos que nos las sabemos todas, cuando tú y yo decimos, no, es que yo no necesito de nadie, nadie necesita de mí, eso es puro orgullo, ¿sí? Y eso es un canal de tentación, ¿sí? Para que el pecado llegue a nuestra vida.
Entonces dice que Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Eso es lo que Dios quiere. Jesús se humilló hasta lo sumo. Imagina, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, llegó aquí a ser como cada uno de nosotros. Y lo golpearon, le hicieron de todo. Y él así fue más y más humilde. ¿Sí? Entonces, imagínense nosotros quiénes somos para estar en esta vida, dejando que el enemigo nos controle a través del orgullo. Porque dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿A quiénes? A todos ellos, a todos los que somos orgullosos, a todos los que no queremos perdonar, a todos los que seguimos en nuestro pensamiento. Ah, no, es que yo soy así. Yo soy así significa que Dios no está haciendo la obra que tiene que hacer, porque ninguno de nosotros es así. Nosotros somos personas que somos completamente vulnerables y completamente moldeables para ser como Cristo Jesús. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Juan 15, del 8 al 10, doña Florinda. Sí, mi Padre es glorioso cuando ustedes... Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Amén. Muy bien. Dice que Él es glorificado cuando tú y yo estemos y permanezcamos en Él. ¿Sabe cómo combatimos nosotros ese orgullo, esa vanagloria de la vida? Cuando nosotros podemos entender que debemos depender de Cristo Jesús. Cuando tú y yo entendemos eso, cuando comprendemos nuestra dependencia de Dios, cuando entendemos de que no es nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios, en ese momento ese canal queda completamente aislado, ¿sí? Y entendemos lo importante que es la humildad. Aquí en el libro se habla de una vía de escape. Miren esta belleza de frase que me encontré también en el libro. Ah, no, creo que fue en internet. Dice, no es ningún cobarde aquel que huye de la tentación, sino sabio. ¿Sí? La verdadera sabiduría es huir de las tentaciones. Eso realmente es sabiduría. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Entonces hay una vía de escape, ¿sí? Son 4 punticos. O sea, llega la tentación inevitablemente va a llegar, ¿sí? Y lo decía Martín Lutero, es imposible que a nosotros, que los pájaros vuelen alrededor de nuestra cabeza. Esos son los pensamientos que llegan. Va a ser imposible que esos pensamientos no lleguen, ¿sí? Pero tú sí puedes hacer o evitar que esos pajaritos hagan nido en tu cabeza. O sea, que esos pensamientos que te llegan realmente se queden ahí. Y esa es lo que se convierte en la vía de escape. Entonces la primera es cautiva, ¿sí? 2 Corintios 10:5, ya no lo sabemos, ¿cierto? ¿Sí? Quedando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Entonces, cuando lleguen esos pensamientos, ¿qué pensamientos llegan? Que tú no eres importante para nada, que tú no sirves para nada, que tú no vas a cambiar, que tú siempre vas a seguir en la misma. Esos son los pensamientos que llegan, ¿sí? Todos los días. Por eso les digo yo, ¿qué me gustó de esta clase? Pues que es práctica, porque eso es lo que nos pasa todos los días. Yo me levanto, uno se levanta y dice, ¿será que hago el devocional o no lo hago? Pero si hago el devocional no lo hace, pero eso no hace la diferencia. Primer pensamiento con el que tú tienes que batallar, ¿sí? Hay que llevarlo cautivo, porque si Dios dice que nuestra relación está basada en leer la palabra, en escuchar alabanza, en escuchar prédicas, y tú no lo estás haciendo, tú ahí ya estás perdiendo tus batallas. Entonces, el primero es cautiva, o sea, lleva todos esos pensamientos, ¿sí? Y eso es una cuestión de hábitos que nosotros tenemos que hacer todos los días, es de acuerdo a esos pensamientos que a ti y a mí me llegan, ¿qué estoy llevando yo realmente cautivo a la obediencia a Cristo? O sea, cuando decimos de llevar cautivo es, sea que realmente ese pensamiento, y es distinguir entre ese pensamiento, si es de Dios, o es un pensamiento tuyo, o es un pensamiento del enemigo, ¿sí? Si tú te levantas y tu primer pensamiento es, no, pues es que yo no sirvo para nada, ¿será que ese pensamiento es de Dios? Fue Patricia la que dijo que Mercedes era paciente psiquiátrica, en uno de los audios que ella mandó, que había evidenciado. Espera, Marta. Ya es. Bueno, el segundo es evalúa, Filipenses 4:8, también ya lo conocemos, ya sabemos. Dice que
en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo amable, en todo lo digno de confianza. En esto pensad. Entonces, lo segundo es, llegó el pensamiento, ¿y qué es lo que tú vas a hacer? Vas a evaluar si ese pensamiento es bueno, si ese pensamiento es malo, si ese pensamiento es de buen nombre, es justo, ¿sí? Si eso no, pues simplemente lo que hay que hacer es desecharlo, ¿sí? Desecharlo. No podemos dejar que nuestra mente se llene de cosas que no son, ¿sí? Ah, no, es que, mire que es que yo tanto tiempo en la iglesia y yo como que no voy para ningún lado y yo como que, entonces usted tiene que empezar a pensar qué es lo que está pasando en su vida, ¿sí? ¿Qué es lo que usted está pensando? ¿Qué es lo que hay allí en su corazón, ¿sí? Y evaluarlo a la luz de Filipenses 4:8. El tercero dice confiesa, ¿sí? Entonces llegó el pensamiento, vamos a hacerlo con un pensamiento todo completo, ¿sí? Si le llega el pensamiento de que yo no soy importante para nadie, no soy valioso, ¿sí? Entonces usted dice, yo no soy valioso para nadie, no, pero la palabra de Dios dice que el favor de Él está conmigo, que Él me guarda, que Él me ama. No, eso no puede ser de Dios. Usted va y lo evalúa. ¿Es bueno? ¿Es amable? No, todo eso antes me lleva, me entristece. No, eso no puede ser. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que decir? Confiesa. ¿Qué es confiesa? Señor, yo te pido, Dios mío, que este pensamiento que me llegó, de que yo no soy valioso, de que yo no soy importante, de que nadie le intereso, ¿sí? Que eso no es mi pensamiento, ¿sí? Y en oración usted confiesa. Dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él que es fiel y justo nos lo perdonará y nos limpiará de todo pecado. O sea, Él nos limpia, confesamos ese pensamiento. Y finalmente Santiago 4:7, no lo buscamos porque son versículos que ya hemos leído, que ya hemos aprendido de memoria. Dice que nosotros nos debemos someter y resistir al diablo y él huirá de nosotros. Entonces yo me resisto, o sea, resisto y someto este pensamiento, ¿sí? Al poder de Cristo, ¿sí? Porque yo voy a declarar son esos pensamientos de él en mi vida. Y finalmente, ¿qué va a pasar con ese pensamiento? Pues que va a quedar completamente deshecho en el nombre de Jesús. Eso para todos esos pensamientos que a ti y a mí nos lleguen, ¿sí? Entonces, ¿qué tentaciones nosotros tenemos? Entonces está la tentación del dinero fácil, está la tentación sexual para hombres y mujeres. Hoy en día hay muchas cosas que nos llevan a eso, videos, películas. Precisamente en estos días me terminé de ver una serie y mi esposa era mortificada. No, pues mortificada, no. Sí, mortificada. Porque es una serie que pues, no la recomiendo. Eso es para los que nos gusta ver mucha televisión. Pero había muchas escenas fuertes. Y entonces ella de pronto pensaba que yo me veía la película por las escenas fuertes que se presentaban, de mujeres que no tenían mucha ropa. Pero realmente que no tenían. Entonces, pero ese no era mi objetivo era la forma en que ellos estaban transmitiendo una historia que me parecía interesante. Entonces, ¿cómo solucionamos ese tipo de situaciones? Pues ella se vio la serie conmigo y ya, listo, se acabó, no hubo ya ningún problema, yo dije, listo, mi amor, ahí hagámoslo entre los dos y ya vimos la serie. Y empecé a vérmela con él y ya no mostraban nada. Porque no era el No era interés. Entonces, para que nosotros podamos tener en cuenta, pero la tentación siempre está ahí al orden del día. Hombres, mucho cuidado con lo que ustedes están viendo en la televisión, en las redes sociales, en internet, en Instagram, Facebook, porque no sé si ustedes ya se lo vieron, yo les hablaba del dilema de las redes sociales, el documental que está en Netflix, pero ahí finalmente comprueban lo que yo había visto, y es que si a usted le gusta algo y usted ve eso, el internet, el Facebook, el Instagram, están diseñados para que tú estés conectado todo el tiempo. Entonces te mandan lo que tú ya viste. Entonces les pongo digamos que un ejemplo. Si usted está poniendo a ver viejas, mujeres que no están muy bien vestidas o no están vestidas, eso es lo que le va a llegar. Y le va a seguir llegando y le va a seguir llegando y le va a seguir llegando porque va a alimentar ese deseo de sus ojos, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Dicen los expertos que en este tiempo de pandemia todo lo que tiene que ver con pornografía y con páginas de ese estilo ha aumentado como en un 500%, ¿sí?
porque eso se vuelve una atadura. Y ellos, claro, ellos lo que les interesa es que usted esté conectado, entonces le dan lo que usted necesita. Entonces, ¿qué esperamos nosotros como, pues lo que usted sí está como necesitando en su necesidad física, ¿sí? En su necesidad, en su carne, sí, en su carne. ¿Sí, Olguita? Yo he imprimido y por decir algo busco videos de macramé, por decir cualquier cosa, y me siguen llegando automáticamente. Automáticamente. O sea, yo una vez miré una cosa en esta aplicación de Pinterest y empezó a llegarme, y yo bloqueo esta vaina, que pereza, y no he encontrado cómo bloquear que no me llegue tanta de esa cosa. Porque yo Tengo que enseñarles a cómo se desbloquean de esas cosas, pero es eso, que él, ahorita eso se llama realmente la web 3.0, que es que le llega a usted lo que usted necesita. Usted, en estos días yo busqué, por hacerle un favor a un amigo, apartamento en el San José, y todos los días me llegan apartamentos del San José para la venta, y yo solamente busqué una sola vecesita. Entonces, pues le digo a los hombres y a las mujeres también, tengamos mucho cuidado que es lo que estamos viendo, ¿sí? Es que es más, perdón, así uno no busque, no esté buscando nada, pero llegó una notificación o un video y uno le dio clic ahí, o por error o porque uno quiso curiosar a ver qué era, ya queda enganchado ahí y sigue llegando información similar. Entonces hay que tener cuidado por eso, porque eso puede llevarlo a uno a que sus pensamientos se alejen de Dios. Y ahorita la tentación. ¿Qué pasó con una serie de Netflix? Exacto, o con la serie de Netflix. Me pareció súper chévere. No, y fue madre, la trama hasta que solo sexo, sexo y sexo, y yo, ¡qué vergüenza! Porque mi sobrina tiene acceso a esa que ella era lo que la tía está viendo y todo el cuento. Imagínate qué testimonio va a hacer yo. Y ahí mismo la paré. Sin embargo, le aclaré yo, mami, yo me empecé a ver una serie tal y tal, y no me gustó porque el contenido era tal y tal otro. Ya, no, tranquila, gorda. Pero, y no solamente eso de contenido sexual, sino que ahorita los jóvenes, y hablo de los jóvenes porque aquí está Lady, está Ana Sofía y Daniela, que no sé qué pasó con Daniela Román, que no volvió a ingresar. Debe ser por lo que le pregunté que por qué no había vuelto a ingresar. Pero a los jóvenes, todas las películas de jóvenes tienen un componente, y es el componente de la libertad de género, ¿sí? Y la falta de identidad de género. En todos aparece el niño que quiere al otro niño, la niña que quiere a la otra niña. En la serie que yo me vi, precisamente era una serie donde había mucho de lesbianismo, ¿sí? Entonces, son cosas que ellos están tratando de que la sociedad consuma, ¿sí? Ese es el consumo. Y quieren que nosotros, exacto. Por eso es que usted le pregunta a un joven, pues no a Ana Sofía, a Lady, pero a un joven normal en el mundo, y ellos lo que le van a decir, no, eso es lo que ellos piensan, ellos verán si lo hacen o no lo hacen, yo no tengo problema con eso. Yo soy, mejor dicho, yo ya tengo un pensamiento libre, ¿sí? Y eso es lo que ellos manifiestan y es lo que ellos hablan entre sí, ¿sí? Porque finalmente el mundo, ¿sí? Les ha transmitido ese mensaje y ellos casi que todos se lo han tragado enterito. Y finalmente, en la lección, una parte que me encantó, se los confieso, porque creo que aquí nosotros tenemos que trabajar mucho esto, es resiste la acusación, ¿sí? Resiste la acusación. Entonces el enemigo trabaja de dos formas, el Satanás. Él trabaja, nos tienta, y cuando nos tienta y logra que pequemos, entonces llega la acusación, ¿sí? Entonces, él trabaja como así, como, vamos a hacerlo con lo de las redes sociales. Entonces, usted está en su celular, porque es ahorita lo que nosotros normalmente estamos, entonces con su celular, le mandaron de pronto un video, entonces dice, le pueda mirar este video, a ver, visto, viejas, pero entonces, después de que usted cayó en la tentación, ¿sí? La lujuria de los ojos, entró todo por ahí, deseo de la carne, vanagloria, yo lo puedo hacer, pero a mí no me afecta. Usted cayó. Después de que cayó, dice, no, pues yo sé que esto no le agrada al Señor. Ahí llega también Satanás. O sea, él lo metió, ¿sí? Lo llevó a que usted cayera. Y después de que usted está caído y está en el suelo, ahí llega y dice, no, y ese es el cristiano. Y eso es lo que, y un cristiano viendo esas páginas, y un cristiano sintiéndose así, y un cristiano tan orgulloso, y un cristiano que no perdona, y llega la
acusación. Él es el que señala, Él es el que está siempre pendiente para que cada uno de nosotros se desmotive espiritualmente. Ese es el trabajo y el propósito de Satanás, ¿sí? Y cuando tú y yo empezamos a estar como así bajitos de nota, como que, ay, no sé, ya estoy cansado de esta virtualidad, estoy cansado de esto, ahí llega entonces el enemigo a decirle, no, pero ¿qué está esperando usted? Usted siempre ha sido así, flojo, Señor. Usted siempre ha sido así, carnal, ¿sí? Y toda la vida va a seguir igual. Entonces, ¿para que usted seguir en ese curso? Para que usted se conecta. Y ahí llega acusación y acusación, ¿sí? Y lastimosamente nosotros como cristianos nos la tragamos todo. Es imposible, yo tanto que yo, miren, no he podido con este pecado, no he podido. Y pensamos que son nuestros propios pensamientos. Claro, él lo hace en primera persona. Siempre lo hace en primera persona. Que usted como cristiano y hace eso, y yo como cristiano, porque tienen las mismas. ¿Sí? Y claro, lastimosamente, como muchas veces tenemos un círculo vicioso de pecar, confesar y volver a pecar y volver a confesar. Entonces creemos que nada ni nadie nos va a sacar de eso, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Que el enemigo está ahí con ese dedo acusado. Zacarías 3 del 1 al 7, por favor, Gloria, si nos lo puedes leer. Yo te voy diciendo dónde puedes parar. Porque allí hay varias cositas que tenemos que aprender para poder evitar esa acusación en nuestra vida, ¿sí? Entonces, Zacarías 3, vamos a leer uno del 1 al 3. Zacarías es un libro de la Biblia, es un profeta mayor. Si quiere, yo lo leo. Hágale, mi señorita. Bueno. Dice, entonces me mostró a Josué, el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del Señor, y a Satanás, que estaba a su mano derecha como parte acusadora. El ángel del Señor le dijo a Satanás, que te reprenda el Señor, que ha escogido a Jerusalén, que el Señor te reprenda, Satanás. ¿Acaso no es este hombre un tizón rescatado del fuego? Josué estaba vestido con ropas sucias en presencia del ángel. Así que el ángel le dijo a los que estaban allí dispuestos a servirle, quítenle las ropas sucias. Hasta ahí, mi amor. Hasta ahí. Bueno, entonces, bueno. Ojo con esto, porque esto es toda una parábola que tiene que ver con nosotros. Hablan de Josué como el sumo sacerdote. En ese tiempo, estamos hablando de hace ratico, el sumo sacerdote solamente podía entrar una vez al año al lugar santísimo. Y la forma en como ellos entraban, estos sacerdotes, era con una túnica larguísima, y en la túnica abajo, en la parte de abajo, traía unas campanitas. Esas campanitas servían para que en el momento que él ingresara al lugar santísimo, que solamente el sumo sacerdote podía llegar, si pasaba algo, ¿sí? Y dejaban de sonar esas campanitas, quería decir que él había muerto en la presencia de Dios, porque tal vez no había sido completamente purificado, ¿sí? O sea, para que nosotros tengamos en cuenta que la visión o esto que nos están relatando aquí es tremendo, ¿sí? Entonces dice que Satanás estaba haciendo de parte acusadora, ¿sí? Y él siempre va a hacer eso con nosotros, siempre va a estar tratando de que en nuestros pensamientos haya ese acusarnos, lo que usted hizo, cómo lo hizo, por qué lo hizo o por qué no lo hizo, ¿sí? Él siempre va a tratar de acusarnos, ¿sí? Pero ¿qué es lo que dice el ángel del Señor? Dice, que te reprenda el Señor, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice, es que Josué, que representa a toda la humanidad, ¿sí? Es un tizón rescatado del fuego. Eso es lo que tú y yo somos. Nosotros hemos sido rescatados, nosotros hemos sido salvados, nosotros hemos salido, ¿sí? de ese lastimosamente control del maligno, y nosotros ahorita estamos en el Señor, ¿sí? Por eso nosotros tenemos que estar tranquilos, seguros, ningún tipo de acusación de parte de Satanás, porque el mismo Señor es el que lo va a reprender. ¿Qué más hace? Entonces miren lo que dice, ahorita sí sigue leyendo mi amada señorita.
Dice que él tenía unas ropas sucias, ¿sí? Así nosotros, todos nosotros, llegamos de esa manera a los pies de Cristo, con ropas sucias, con pensamientos sucios. Leyendo Y el 4. Sí, el Sí, 4. sí. Así que el ángel les dijo a los que estaban allí dispuestos a servirle, quítenle las ropas sucias, y a Josué le dijo, como puedes ver, ya te he liberado de tu culpa, y ahora voy a vestirte con ropas espléndidas. Entonces dije yo, pónganle también un turbante limpio en la cabeza. Y le pusieron en la cabeza un turbante limpio y lo vistieron mientras el ángel del Señor permanecía de pie. Hasta ahí. Luego el ángel... ¿Hasta ahí? Sí, hasta ahí. Entonces, Bueno. ojo, porque dice que Él nos quita nuestras ropas inmundas. Cada uno de nosotros ya fue quitado, se les quitaron todas esas. Dice que de modo que si alguno está en Cristo es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Hoy cada uno de nosotros tiene ropas espléndidas. Tiene un turbante limpio que fue puesto en la cabeza. ¿Qué es ese turbante? La manera en que tú y yo debemos pensar. ¿Cómo tú y yo debemos pensar? Pues lo que Cristo quiere que nosotros pensemos. La palabra de Dios. Eso es lo que debe haber en nuestra mente, ¿sí? Y eso es lo que es la lucha de todos los días. Satanás va a querer siempre meter sus dardos y sus mentiras a nuestra mente. Usted no sirve, peleé con todo el mundo, nadie lo quiere, todos me odian, para que usted existe, no vale la pena lo que usted está haciendo. O sea, todas esas mentiras, Satanás, si alguna de esas cosas que yo dije, usted lo ha pensado, es porque el enemigo está batallando. ¿Sí? Está haciendo lo que él tiene que hacer, ese es su propósito. El propósito es que tú pienses de la manera en que él piensa. Pero Dios nos ha dado una nueva vida, nos ha dado unas nuevas ropas, y Él quiere que tú y yo tengamos un turbante limpio en nuestra cabeza, que tú y yo podamos tener los pensamientos de Cristo Jesús. Todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo justo, todo lo puro, en eso es que tú y yo debemos pensar. ¿Sí? Para finalmente, mire lo que dice, para salir y resistir todas esas acusaciones. Entonces, el siguiente versículo, mi amada, el Señor nos llama a responder. No, pero es que ella tiene que estudiar. ¿Qué versículo? ¿En cuál voy? El que sigue, mi amada. Voy en el 6. Luego el ángel del Señor le hizo esta advertencia a Josué. Así dice el Señor Todopoderoso: si andas en mis caminos y me cumples como sacerdote, entonces gobernarás mi templo y te harás cargo de mis atrios. Yo te concederé un lugar entre estos que están aquí. Imagínense, ¿qué hace Él? El Señor nos dice, Él no te va a acusar más, ¿cierto? Porque yo lo reprendí. Tú tienes ropas limpias, pero ¿qué nos dice hoy a cada uno de nosotros? Nos invita o nos llama a responder. Si yo ya he hecho todo el trabajo, si yo ya he dejado sin ninguna forma de responder al enemigo, porque Cristo es nuestro abogado, si Él es abogado tenemos para con Dios, que es Jesucristo el Señor. Él nos dice, entonces, ¿qué vas a hacer tú? Tú como sacerdote, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? Porque si tú haces lo que yo te digo, tú vas a gobernar, ¿sí? Es lo que Él nos dice. ¿Qué tanto nosotros estamos respondiendo a ese llamado? ¿Qué estamos cumpliendo nosotros en este tiempo de la manera en como Dios está esperando? ¿O estamos simplemente cómodos esperando a que de alguna manera Dios venga, pero sin hacer y cumplir el llamado que cada uno de nosotros tiene? ¿Sí? Eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Cuando tú y yo estamos cumpliendo, y yo hoy le decía a mi hija, porque ella llegó y yo estaba leyendo la Biblia, estaba preparando lo que iba a decir, leyéndolo, haciendo el último repasón. Y entonces yo le decía, mi amor, porque es que no hay nada mejor que leer la palabra, no hay nada mejor que compartir todas esas verdades con otras personas.
Todo eso que tú y yo estamos aprendiendo, que hemos aprendido durante estas 11 sesiones que llevamos, pues lo ideal es que tú y yo lo estemos compartiendo con otras personas. Así deberíamos estar nosotros también aprendiendo. No solamente quedárnosla para nosotros, sino compartirlas a otros. Y de esa manera, ese conocimiento va a ser mucho más profundo en la vida de cada uno de nosotros. Quiero terminar, con esto ya terminamos. Se me fue más tiempo del que estaba pensando, pero bueno, creo que ha sido una bendición. Y es que hay una diferencia entre la acusación y la convicción. Recuerden que Satanás siempre va a llevarte a acusarte, ¿sí? Pero el Espíritu Santo va a traer convicción a tu vida. Quiero que Juan Carlos me lea, por favor, 2 Corintios 7, del 9 al 10. Sí, señor, de un momento, jefe, por favor. Jefe, 2 Corintios, ¿qué, jefe? Perdón. Del 9 al 10. Aquí tienes una cosa. Sí, señor. Yo te dejo, pero cuando te llame. Listo. Yo te dejo. Del 9 al 10. Okay. Encuentro el 9 al 10. Sin embargo, ahora me alegro, no porque se hayan... Ok, perdón que pensé que tenía el micrófono apagado. Dice, sin embargo, ahora me alegro, no porque se hayan ahora... no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere, de modo que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Muy bien, entonces ojo porque aquí hay dos cosas que es una, la acusación de Satanás, ¿sí? La acusación de Satanás trae también tristeza, pero es una tristeza que lleva a la muerte, que trae remordimiento. ¿Qué remordimiento? Me entristezco, pero vuelvo y cometo lo mismo, ¿sí? ¿Qué busca Satanás? Que nosotros estemos siempre en el suelo, que nosotros estemos aburridos, tristes, deprimidos, que no veamos salida, ¿sí? Y finalmente, pues lo que busca es apartarnos de Dios. Eso es lo que logra la acusación en nuestra vida. Es lo que le pasó a Judas, ¿sí? Judas es el mejor ejemplo. Recuerden que él entrega al Señor Jesús por las 30 moneditas esas de plata, y luego llega la tristeza a su corazón, ese como remordimiento. Y finalmente en su vida, ¿qué es lo que llega? La muerte, ¿sí? La convicción, que es lo que el Espíritu Santo y lo que le tenemos que pedir a Dios, vaya mi amor, ¿sí? Ese arrepentimiento, esa convicción va a traer arrepentimiento, y es lo que tenemos que pedir al Señor, que Él ponga esa tristeza. Dice que si esa tristeza viene de Dios, ¿sí? Y es lo que tenemos que estar muy atentos, porque también nos podemos volver insensibles ante el pecado. Yo puedo decir, sí, pero es que esto es que una mentira, pues lo dice todo el mundo, es que esta es una mentira blanca, es que esta es una mentira verdecita, rosadita. No, pero es que ¿qué de malo tiene? Ojo con ese ¿qué de malo tiene? El ¿qué de malo tiene? Seguramente tiene algo de malo. Si tú te lo estás preguntando, es porque hay algo malo. Se los digo porque yo cuando era TMT, siempre íbamos con esa pregunta, pero ¿y qué de malo tiene? Pero si usted ponía a pensar, ¿por qué estás pensando en qué de malo? ¿Por qué no piensas más bien qué de bueno tiene? ¿Sí? No qué de malo tiene. Pero bueno, es los pensamientos de los jóvenes. Ay, Lady, ay, Ana Sofía, ay, Daniela. Bueno, pero la convicción que trae el Espíritu Santo nos lleva a ¿qué? A levantarnos, ¿sí? A nosotros estar de pie, a nosotros estar tranquilos, seguros, ¿sí? A volvernos a Dios. Y es lo que tenemos que pedirle al Señor. Si tú has caído en pensamientos negativos, si tal vez, no sé, si has pensado en quitarte la vida, en no seguir adelante, ¿qué es lo que hay que hacer? Pedirle al Espíritu Santo que nos traiga convicción, que nos permita tener esa tristeza. ¿Para qué? Para levantarnos y volvernos a Dios. ¿Qué pasó con Pedro? Es el mejor ejemplo de la convicción que trae el Espíritu Santo. Pedro le dice, Jesús, cuando, mejor dicho, yo voy a estar contigo hasta el final. Y él le dice, yo te digo que hoy mismo tú me vas a negar 3 veces. Y Pedro yo creo que lo miró y dijo, gana esto. Finalmente Pedro lo niega, ¿sí? En algunas traducciones de la Biblia dice que él no solamente lo negó, sino que casi que blasfemó y dijo, yo no conozco a este, y habló cosas que eran horribles de Jesús. Y dice que se encuentra con la mirada de Jesús y le dice que Jesús iba a orar para que su fe no fallara.
Y finalmente en Juan, recuerden que ya llega ese pasaje hermoso donde le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Sí? Dice, apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Le dice, sí, apaciente mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Y ahí lo que él le estaba diciendo era que estaba activando el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que él se volviera a Dios. Y Pedro se convierte en aquella persona, ¿sí? Sobre la cual inicia, ¿sí? Todo lo que es la iglesia cristiana, ¿sí? El primer sermón, 3 minutos, 3.000 convertidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando llega la convicción del Espíritu Santo a nuestra vida, eso nos da libertad. Y es lo que quisiera que podamos todos nosotros tener, esa libertad en Cristo Jesús, así como Pedro. Porque la acusación de Satanás lleva a la muerte. La convicción del Espíritu Santo nos lleva a la vida, ¿sí? Y a una vida en abundancia en Cristo Jesús. Entonces, finalmente, espero que todos podamos tener muy claro que sí se puede resistir a la tentación, que sí se puede resistir la acusación, pero que todo va a depender de que tú y yo estemos dependiendo, ¿sí? Que realmente podamos perseverar, ¿sí? En ese caminar con el Señor. Y porque la mayor tentación, y para que quede muy claro que es la tentación, es todo aquello que nos lleve a nosotros a vivir y actuar de forma independiente de Dios, ¿sí? No es solamente lo malo, y hay cosas buenas que nosotros podemos decir. Por ejemplo, va a hacer una cosita. Llegó una persona necesitada y usted empieza a colaborar y empieza a ayudarle. Y casi que usted se convierte en el Dios para esa persona. La pregunta es, ¿será que Dios te llevó a que tú hicieras eso? ¿O fue tu voluntad, tu deseo que te reconocieran? ¿Sí? ¿Fue algo guiado por el Señor? En estos días alguien tenía que tomar una decisión muy compleja y muy difícil en su vida. Y alguien muy sabiamente le decía, si tu decisión es guiada por Dios, no tengo absolutamente nada que decir. Si Dios lo dijo, hágale. Adelante. Pero, si no es así, te pido, por favor, que como hijos de Dios, vayas, ores, pídele dirección al Señor y de esa manera vas a tomar una sabia decisión. Y yo decía, wow, espectacular. Yo decía, sí, así es que tú y yo, que todos nosotros deberíamos tomar las decisiones en nuestra vida, basados en palabra, basados en ayuno y basados en la guía de Dios. Porque siempre el enemigo va a estar buscando que tú y yo, a través de la tentación y esa acusación, vivamos a nuestra manera y no a la manera de Dios. Muchas gracias por su atención. Sé que hay muchos testimonios, sé que hay muchas cosas, pero también sé que esto cansa, ¿sí? Entonces quiero que descansen. Gracias por el tiempo. Ya voy a darle parar a la grabación para que